Muy buenas noches, es un gusto saludarlos y recibirlos aquí en nuestro estudio de Canal 11. Usted sabe que como todos los viernes, hoy vamos a estar durante una hora conversando. Antes de comenzar a darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero hacer una brevísima reflexión, espero que usted esté de acuerdo conmigo. La primera exigencia del arte es la libertad. Pienso que todo creador tiene que gozar de esa situación para poder elegir los recursos a través de los cuales nos quiere contar una historia. Hay un arte que nos cuenta historias, bueno, por supuesto la literatura, y paralelo sería el cine. Ambos tienen que contar lo que somos. Son como una especie de reflejo o de espejo donde tenemos que aparecer con bajo todos nuestros perfiles y luces. Hay perfiles maravillosos, llenos de magia, de encanto, de gracia. Hay otros amargos, difíciles, ásperos, dolorosos, que nos inquietan y nos sacuden, pero eso es lo importante precisamente del cine o de la literatura, que abarca todos los renglones, todos los acordes del comportamiento y de la condición humana. El tema de la pasión o el tema del poder han sido ampliamente tratados por el cine y por la literatura. Y hago esta reflexión porque hoy precisamente tenemos a un cineasta que se ha atrevido a hacerlo. Se trata de un muy joven cineasta que nos ha enseñado un aspecto de nuestra realidad que todos de alguna manera conocíamos. Él la enfatizó en una forma muy especial y desde luego dio por resultado una película que motivó críticas, censuras, choques, preocupaciones, etcétera, etcétera. La película usted la vio, es La Ley de Herodes. Yo tengo mucho gusto de decirle que está con nosotros un joven de verdad muy inquieto, Luis Estrada. Usted conoce sus películas, las ha visto, La Divina Lola, Bandidos, que fue la mejor película de los 80, si no mal recuerdo. No, eso dice la crítica. Tenemos Ámbar también y por supuesto tenemos La Ley de Herodes. Yo creo que esta película podría relacionarse mucho con el periodismo, con el periodismo gráfico inclusive. No sé si hay en algún momento la intención que podría tener un caricaturista o un fotógrafo. No, sin lugar a dudas, Cristina. Yo creo que hablando en concreto sobre la temática de la película, y como tú bien hablabas en tu introducción acerca de la libertad, yo creo que uno de los terrenos donde se ha manifestado con mayor amplitud esta libertad ha sido en el terreno de la caricatura y sobre todo en la caricatura política, que creo que tiene un impacto a veces mucho más contundente que el que puede tener un profundo análisis o un profundo ensayo, y creo que es una tradición que ha estado en este país pues muy vigente, ¿no? Desde el siglo, ya diríamos, antepasado, para los que creen que terminó el siglo XX el año pasado, pero desde el siglo XIX en México ha tenido una vigencia, y creo que la crítica política más interesante y más brillante que se ha hecho a lo largo de muchos años en este país ha sido en la caricatura. Y sí, evidentemente creo que en la película, por su temática, por el tono y el estilo con el que decidí narrar este cuento, evidentemente había una relación muy directa con esta caricatura y con esta tradición muy grande, que creo que de hecho vive actualmente uno de sus mejores momentos, ¿no? Creo que hay caricaturistas brillantísimos. Brillantísimos, es cierto. El cine no solamente capta todas nuestras voces, sino que las concentra y las ordena. Otra vez vuelve a ser como la literatura. La realidad que vemos todos los días, que vivimos todos los días, no es la que encontramos en los libros. El escritor lo que hace es ordenar un poquito y seleccionar una parte de la realidad. ¿Cómo ordenaste un mundo tan áspero, tan difícil, tan riesgoso, tan complicado como este que aborda la política y los vicios de la política o de un partido? Yo no quiero en este caso que nos concretemos a hablar de eso. Yo pienso que la corrupción se da en todos los niveles cuando se dan ciertas situaciones. Sí. Porque también me va a hablar de la corrupción como un fenómeno privativo de este país. Sí, ya basta, ¿no? Ya no basta. Solo sí, no, tenemos es un poco no, yo creo que, mira, evidentemente, y para quien ha conocido algunas de mis otras películas, pues yo creo que he ido creciendo y al mismo tiempo madurando, no solo en lo personal, sino en lo profesional también. Y de alguna manera como que la realidad se empezó a volver muy contundente, sobre todo para una generación como la mía, ¿no? Que gracias por lo de joven, pero ya no lo soy tanto. Y el de pronto no haber conocido otro estado de la nación más que un permanente estado de crisis,
como que te orilla de pronto a hacer una serie de reflexiones y a tener una preocupación mucho más inmediata por lo que estás viviendo o por lo que está pasando por tu país, ¿no? En el tránsito, por ejemplo, de hacer la película, yo fui papá, nació mi primer hijo, y de pronto empiezas a tener una noción que en el momento en el que yo comencé a escribir la película junto con Jaime Sampietro, tratando de reflexionar un poco, hacer esta caricatura, una fábula alrededor del poder político, de la corrupción, de lo que había vivido, de cómo en este microcosmos podíamos reflejar lo que había sido el poder presidencial o el sistema político mexicano, lo haces un poco sí teniendo como referente lo que tú mismo estás viviendo. Claro, ahora como director de cine o como escritor o como quiera, pues tú tratas de encontrar los elementos para hacer de este cuento, ya sea una metáfora, porque efectivamente la película lo que no es que en un momento como que se perdió esa definición por todo lo que la polémica que se dio alrededor de la película, pues que la película es una ficción. Es un cuento en el que hay sí elementos de la realidad, está contextualizada en un país sí que se llama México, en una época sí de Miguel Alemán, que creo que por muchas razones era importante, claro. Creo que realmente el que perfiló y definió cómo iba a ser este sistema político fue Miguel Alemán, pero bueno, creo que la película funciona y también lo acotabas en tu introducción, como un espejo. Hay quien se ve en ese espejo y le gusta la imagen que refleja, y hay a quien se ve en ese espejo y no le gusta nada esta imagen que le devuelve. Déjeme decirle que está usted plenamente invitado a participar en esta conversación. Tenemos teléfonos en el estudio. Yo creo que su versión o su visión de la ley de Herodes es muy importante para el director. Finalmente, su manera de hacer cine se va a enriquecer si conoce la manera en que nosotros nos sentamos y vimos ese cuento, como tú lo llamas, magníficamente desarrollado, la fotografía es impecable, el escenario, el lugar, y desde luego hay que decir que las actuaciones son de primera. Hay una coordinación, hay un equilibrio entre la ironía, la aspereza, la gracia, y en algunos momentos, a lo mejor digo alguna barbaridad, pero discúlpame por favor, todo se debe a mi entusiasmo, yo sentí que estaba viendo una comedia italiana, tenía algunos dejos en algunos momentos. No, sin lugar a dudas, yo creo que la película, aparte de no solamente reflejar esta realidad o tratar de hacer una caricatura sobre el sistema político mexicano, también es, y ya es algo que me ha apasionado a lo largo de mi carrera, o sea, es una suma de muchas influencias, de géneros, de corrientes, de autores, de películas, no solamente probablemente del cine, hablando nada más de cine, sino de muchas cosas de la literatura o de la misma caricatura como lo hablábamos, y dentro de esas influencias evidentemente está la comedia italiana, que en muchos momentos el cine mexicano de la mal llamada época de oro, como que se tocaba mucho, ¿no? Había mucho esta idea de manejar ciertos arquetipos, ciertos estereotipos de algunos personajes para reflejar y hacer una crítica, si se quiere, social, manejando esta serie de personajes que en la película era muy importante porque cada personaje en sí pues representa una institución o pretendía, no sé qué tan conseguido esté, representar una institución de lo que es no solamente lo visible o la cúpula del sistema político, sino también sus pilares, entre los que evidentemente pues está la iglesia, la iniciativa privada, los partidos de oposición, los gringos, en fin, un poco esa era la idea, y que sí creo que está muy relacionado con un cine de género, de comedia, que en México tuvo mucha fuerza, creo, pues a mediados de los 40, principios de los 50, y que por muchos años, porque creo que sobre todo la comedia fue el género donde más se notó la decadencia del cine mexicano, porque se fue haciendo cada vez más barata, el cine de ficheras que pues pretendía ser comedia y era realmente en ciertos momentos bastante más dramático o patético por la manera en la que estaba hecho. Pero bueno, la película está llena de referencias y sin lugar a dudas esa es una de ellas. Muchas películas mexicanas de las que llamamos de la época de oro nos condujeron al pequeño pueblito, al ranchito, donde también aparecía el poder, aparecía el autoritarismo, pero eran figuras mucho más suaves. Era el hijo del patrón, el caporal, el capataz. Eran seres que no tenían un matiz político determinado, si no los podías identificar con él. Sin embargo, tú aquí nos llevas a un campo, por cierto, un lugar precioso, tienes que decirme dónde es, donde ves todos los efectos y los estragos de la corrupción, del autoritarismo y del poder mal llevado. Entonces, son como dos versiones, sería como la otra parte del cine rural, del cine campirano. ¿Trataste de hacerlo o es algo que ocurrió? Mira, yo cuando comencé a escribir la historia, y no quiero sonar muy pretencioso, pero creo que México está viviendo un momento muy interesante en muchas formas de expresión, tanto culturales como en los medios de comunicación. Evidentemente había habido una apertura
en el periodismo, sobre todo creo que escrito y radial, en la televisión pues con más dificultad, creo que poco a poco ha habido una apertura, pero como que el cine se había quedado muy rezagado, hablando de las cosas siempre, en fin, de manera disfrazada. Y bueno, de alguna manera cuando yo asumí el contar esta historia, para mí fue como muy importante el que se mencionara el momento político en el que la película se desarrollara, en el que se hablara de un presidente que es parte de nuestra historia, que se hablara de un partido político o de varios partidos políticos como lo son el PRI y el PAN, que son parte de nuestra historia, que no tienen copyright, sino que son parte de lo que somos, nos guste o no nos guste. Y nunca me imaginé que iba a despertar tanta polémica como la que despertó, que ahora yo creo que vista con la perspectiva fue desproporcionada y si tú quieres está un poco ridícula, porque digo, creo que la realidad siempre ha sido mucho más contundente. Yo desde que empecé a saber, a tener noticias de la película y empecé a saber lo que estaba ocurriendo con ella, el rechazo, ciertas exigencias, por ejemplo, la edad de los espectadores, que eso me pareció un poquito excesivo, francamente, pedir que solamente lo vieran personas de 18 años para adelante, es decir, personas que además ya están en edad de votar, fíjate qué curioso. Pero en fin, lo que me interesaba mucho saber era qué pensarías tú, Luis, cuando estaba haciendo la película, cuando estaba filmando, me imagino que se divirtieron mucho, pero hubo momentos en que seguramente dijeron, ay, no se nos está pasando la mano, porque ya aparecían indicios muy claros de una realidad y de un sistema, etcétera. ¿Pensaste que iba a ocurrir esto? ¿Lo esperabas? ¿Lo querías? ¿Qué hubiera sucedido contigo como director si no hubiera habido tal expresiones, tal crítica y tal intento de censura? Mira, no tengo la menor idea. O sea, realmente me cuesta mucho trabajo pensar qué hubiera pasado o cuál hubiera sido la vida de la película si no hubiera suscitado toda la controversia que se dio alrededor de la misma, los intentos por obstaculizar su vida normal. A la hora de filmarla, más que, fíjate que creo que a final de cuentas lo que más ha pesado, no solamente en el cine, sino en muchas formas de expresión en México, ha sido la autocensura. Y sí fue una decisión muy deliberada de mi parte el no prestarme a ese juego, el realmente hacer la película que yo quería. Nunca creí que pudiera tener tal nivel de controversia, porque yo creo que al mismo tiempo que yo estaba haciendo la película, tú abrías un periódico del día y se decían cosas mucho más bestiales, y creo que una realidad, que es donde a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo una ficción, como lo que es la película, provocó tal nivel de polémica y tal reacción, cuando hay una realidad del nivel de contundencia como la que vivimos a diario en este país y que seguimos viviendo y quién sabe por cuánto tiempo más. Entonces, a final de cuentas, sí hubo gente que estaba involucrada, que efectivamente nos divertimos mucho en el rodaje de la película, pues siempre hacer una caricatura o una comedia de este tono se presta mucho al coqueteo, el contar con un reparto en el que cada uno de los actores creo que hizo una aportación personal para enriquecer su personaje y darle ciertos rasgos de carácter, ciertos vicios de conducta para enriquecer más la historia, y en ese sentido me siento muy afortunado de contar con el reparto. Digo, evidentemente mencionar a Damián, que creo que hace una de las actuaciones más antológicas y toda se la debe a él. Sí. Pero sí había gente alrededor de la película, gente del staff y todo, que de pronto sí me decían, oye, ¿estás consciente de la que te estás metiendo? Pero yo decía, si tú ves lo que está pasando, realmente no creo que pueda pasar nada con la película. Y además no estabas jugando con nada, no estabas haciéndote concesiones o haciendo concesiones a nadie, estabas haciendo lo que querías hacer, por eso y me costó mucho trabajo, la libertad. Lo sé, porque además uno se aplica la censura. Exacto. Hay historias que no puedes contar o no sabes hasta dónde contarlas. Tú te atreviste a ir cada vez más allá, y suscitaste una situación bastante complicada y en un momento en que era casi de escándalo. La pregunta obligada, innecesaria también, ¿hubo alguna respuesta directa por parte de algún personaje, algún funcionario? Mira, la película se financió en parte con dinero del Estado, que fue muy paradójico porque, bueno, luego ellos en un momento dado pues se convirtieron en el principal obstáculo para la película, para que la película tuviera una vida normal. Por suerte ya con la película terminada, porque creo que otra cosa hubiera sido muy diferente si hubiera ocurrido en el transcurso o en el proceso de hacer la película. En todo momento mi interlocutor directo pues fue el director del IMCINE en ese momento, pues porque era mi socio y con quien tenía yo entablado una relación. Ahora, por crónicas periodísticas, por cosas, yo sé que la película tuvo una repercusión hacia niveles pues mucho más altos del poder en México. Sé que la película la vieron en un cónclave en el PRI, por una nota que salió en el Reforma cuando estaba ocurriendo todo eso. Sé que la vieron en la Secretaría de Gobernación y todo eso, pero en todo momento pues mi interlocutor natural fue el IMCINE y fue con quien tuve los problemas y con quien lo solucioné, y un poco fue esa la historia. La película dentro del país y fuera.
aquí se vio de una manera, ¿cómo se vio fuera? Fíjate que para mí ha sido una larga batalla, evidentemente con cosas muy positivas, con otras no tanto, pero una de mis mayores preocupaciones es que la película se viera como película, porque de pronto se volvió una especie de objeto de morbo, de curiosidad, también un poco mucha tendencia de personas que de pronto al ver la película trataron de llevar agua a su molino, de usarla así, que creo que en la película por suerte resiste muy bien el que no se puede usar como un elemento propagandístico para alguna corriente. Evidentemente la película hace una crítica, pero creo que bastante justa con toda la sociedad mexicana, ¿no? Creo que no solamente es directo, evidentemente, bueno, es mucho más puntual con el partido en el poder, en el momento en el que transcurre la película y en el que estuvo en el poder por 71 años en México, pero creo que con bastante justicia también la película le pega muy fuerte a lo que era a lo que es la oposición del PAN en ese momento, a la iglesia, a los gringos, a la iniciativa privada, a la sociedad civil, que de alguna manera por omisión también a pronto nos volvimos todos cómplices de este sistema político. Pero a final de cuentas, la película es solo eso, una película. Y para mí era muy frustrante el que de pronto todos los acercamientos que tenía la película eran por otras razones que no fueran la película en sí. Sí, Luis, perdóname que te interrumpa. Dices, es nada más, mira, estamos viendo aquí algunas escenas, vamos a ver algunas escenas de La Ley de Herodes. Cuéntanos, este personaje es absolutamente... Luis de Icaza, mi tocayo, que ahí se dio un santo ronazo en la vida real, que es una secuencia, bueno, es la introducción de la película, es el primer alcalde, la película narra muy sintéticamente la vida de 3 alcaldes, este es el primero, que es el final de su vida como alcalde, tal cual, ya vemos cómo termina. Bueno, y ahí está Pedro Armendáriz, que hace una actuación, y desde luego Damián Alcázar, a quien de verdad hay que rendirle un homenaje porque hace un trabajo. Pues no sé si un homenaje, pero pues sí, yo realmente sí. Creo que es uno de los mejores actores. Yo creo que Pedro y Damián son realmente 2 de los actores más importantes. Pedro ha estado en todos mis largometrajes. En fin, pero yo lo siento madurar enormemente en esta película. Es un pues ya está pasadito para madurar. No sé. No, yo me refiero a que se concentra mucho, como que está toda su capacidad en esta película. No sale demasiado tiempo. No sale muchos minutos en pantalla, sí, pero como que tú lo sientes muy... No, ya hace una caricatura creo que perfecta del político alemanista, ¿no? Un político que creo que es muy vigente todavía en estos días, quién sabe qué tanto lo vaya a hacer hacia el futuro, pero creo que dentro de este afán de caricaturizar, creo que Pedro hace un personaje muy, muy bien definido de los rasgos de lo que eran los políticos priistas. Bueno, yo creo que cada personaje es absolutamente encantador, es fascinante, a veces divertido, a veces amargo. Hay que pensar en la señora Isela Vega, en las jóvenes que están trabajando en la pequeña casa, o no sé cómo llamar. Desde luego habría que pensar en Eduardo López Rojas, un actor mexicano muy querido, muy admirado. Lamentablemente falleció después de filmar esta película, pero creo que él se merecía estar en esta cinta, porque era un gran tipo además. Sin lugar a dudas. No, y para mí fue muy importante, para él fue muy difícil el aceptar trabajar en la película porque ya estaba muy mal de salud, pero pues cuando leyó el guión, era un tipo también muy preocupado por cuestiones sociales y políticas, y cuando leyó el guión, a pesar de que tenía muchos problemas, de hecho para caminar, le habían amputado parte del pie y todo, en fin, una historia muy triste en ese sentido, él se comprometió y creo que hizo un gran trabajo, y digo, por desgracia fue su última película, pero pues para mí fue un honor el haber tenido la oportunidad de trabajar con él. Hablemos de eficacia. Decías tú que, tú quieres que veamos la película nada más como una cinta, que es una ficción, que es un invento. No, es una de mis preocupaciones, perdón que te interrumpa, sí. Cristina, es una de mis preocupaciones. Yo creo que cada persona la ve como quiere, sí. y uno hace las películas y las deja ahí para que cada persona haga la lectura que quiera, ¿sí? Y de hecho, si muchas personas la vieron solamente como un documento político o como una especie de manifiesto alrededor de algo, creo que esa es una decisión del espectador. A mí un poco lo que me perturbaba, sí, es que no se viera de otra manera, ¿sí? Y ahí sí, yo como director de cine, para mí es muy importante el que también se acerquen al cuento, a los personajes, al conflicto. Bueno, al trabajo de lo que es el cine. Exactamente. Sí, lo que pasa es que tú nos acabas de dar esta explicación, por supuesto que cada espectador hace su propia película, como cada lector hace su propia novela. Ahora, ¿qué pasa con un libro que está bien escrito? Que es una pequeña historia, si tú quieres. Lo que ocurre es que resulta efectiva o eficaz cuando nos identificamos. Decimos, ay, esto me ha pasado a mí, este dolor lo he tenido, esta situación la he vivido. Creo que eso es lo que pasó con la película, que muchas personas han sido víctimas de situaciones de abuso de poder. Y yo insisto mucho en el abuso del poder porque no creo que solo dependa
de un ejercicio determinado, de un partido determinado. Yo creo que cuando es total, cuando no hay freno, cuando no hay sentido común y no hay respeto a los otros seres humanos, se vuelve una cosa terrible y demoledora. Sí. Entonces, yo creo que cada espectador, fuera ajeno o no a la política, tenía algo que ver precisamente con un mundo que nos estabas enseñando y que estaba ahí, y el cine cuenta eso, lo que está ahí al alcance de nuestra mano, a la vuelta de nuestros minutos y de nuestras horas. Y aquí tenemos minutos muy valiosos con un joven cineasta muy brillante. Voy a dejar de decirle joven porque no le gusta, simplemente Luis Estrada, y desde luego tenemos muchas llamadas y espero tener muchas más. Yo pienso que la trayectoria de este director amerita una reflexión y desde luego las voces de todos nosotros. Juan Amador Zúñiga, felicito al señor Estrada por La Ley de Herodes, es una extraordinaria película y un abrazo con todo respeto a la señora Pacheco. Muchísimas gracias. Daniel Esquivel, muchas gracias a Luis Estrada porque Cascabel inicia y La Ley de Herodes lo continúa, abriendo las puertas a los jóvenes artistas. Daniela Esquivel Ortega. Miroslava Maya, me gustó mucho que contratara a Pedro Armendáriz. Ojalá siga haciendo películas como las que ha realizado con él. Nos pregunta Arturo Torres si le gustaría saber si existe un capítulo especial en la historia de México que inspiró a Luis Estrada en la realización de esta película. Pues ya lo dijiste de alguna manera. El alemanismo, sin lugar a dudas. El cine y la literatura en general que se basa en la historia tiene muchos riesgos. Uno de ellos es que de alguna manera todos conocemos el final de la historia, todos conocemos los desenlaces. Es como cuando vemos películas acerca de la conquista de México, el descubrimiento de América. Ya sabes tú lo que va a pasar, entonces el cineasta o el director o el escritor tienen que ser muy brillantes para hacer de esa historia que conocemos algo nuevo. Eso es lo que hace el cine, renovar lo que todos vivimos todos los días y contarlo desde luego bajo una luz distinta y una perspectiva distinta. Y hablamos mucho, por este momento vamos a un corte y regresamos enseguida, con sus voces, por supuesto. Encontramos lo que queremos encontrar, ya sea en una novela, ya sea en el cine, ya sea en un cuento, ya sea en un artículo periodístico. Me imagino que durante las primeras semanas que se estrenó la película, te atiborraron de toda clase de comentarios y reseñas que aparecían en los periódicos acerca de tu cinta. No sé si el cineasta tenga la misma sensación o la misma experiencia del escritor, que cuando publica una cosa y ya se va, ya hace su propia vida, tú empiezas a preguntarte, ¿es esto lo que yo quería hacer? ¿O hice lo que yo quería hacer? ¿Qué pasó cuando viste que La Ley de Herodes era ya de todos nosotros? Fíjate que, Cristina, lo más importante creo, por lo menos para mí, para mi carrera, ha sido tratar de ser lo más autocrítico y objetivo que puede ser uno mismo con su trabajo. Yo creo que, en fin, como decíamos, la película es de quien la ve, ¿sí? O de quien paga su boleto, o de quien la renta, o de quien ahora hay muchas maneras de que puedan acceder a la película. Pero yo sí creo que hay un momento en el que tú dices, hasta aquí llegué, la película te da, en muchos aspectos, pues siempre te quedas con ganas de más, probablemente de cosas que hubieras querido poner y que no pusiste, cosas que hubieras querido hacer de alguna otra manera y no lo pudiste hacer por muchas razones. Evidentemente el cine en México se hace con muy pocos recursos. En fin, no estoy aquí para hacerla de plañidera ni de llorar, pero hay cosas que de pronto tú sabes por qué están y son como son en la película, pero efectivamente llega un momento en el que dejas de ser tuya. Ahora, la película tuvo como 3 momentos por las condiciones que se dieron una vez que la película estuvo terminada, en la que, las reacciones fueron muchas y lo que fue fundamental fue el momento político que estaba viviendo el país. Claro, ¿no? Era febrero del... Pues mira, los problemas realmente comenzaron, la película estuvo terminada en octubre del 1990 Sí, pero lo estrenan a principios del 2000. Se estrenó en febrero, justamente había un momento muy álgido en términos políticos. Creo que nadie tenía la capacidad de prever lo que iba a ocurrir. Un poco ahora pienso que tal vez muchas de las cosas que ocurrieron en este país ya estaban tan en el aire y que la película de alguna manera se volvió como un referente de ello. Que el cine recoge. Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que había un hartazgo y de alguna manera creo que se canalizó por un lado en términos de la elección que hizo la gente, pero yo creo que lo que ya estaba lo que era muy evidente y que uno lo podía palpar, era ya esta sensación de malestar y de hartazgo de un sistema que parecía perpetuarse en una crisis que nos iba deteriorando en
en una forma de vida que no solamente estaba impactando ya, creo, en lo económico, que es donde parece solamente medirse las crisis, sino que evidentemente estaba teniendo muchas repercusiones hacia lo social y lo cultural en el país. Hace un momento usaste una frase que me llamó la atención y me incita a hacerte una pregunta. Dijiste, uno tiene que decir, hasta aquí llegué. Cuando has abordado tantos aspectos de lo que es la política, o podría parecer política así real, ¿tú sientes que ya agotaste el tema o piensas volver al tema? ¿Piensas volver al asunto, a ese tipo de cine? No, evidentemente ese tipo de cine me interesa, ¿no? Y me interesa sobre todo un poco por la experiencia misma de la Ley de Herodes, por todo lo que ocurrió, por lo que ha ocurrido con ella, no solo en México, sino en los países en los que he tenido oportunidad de presentar la película, que me preguntaste eso y no lo respondí con toda la amplitud. O sea, evidentemente en México la película tiene un nivel de lectura pues mucho más minucioso, la gente entiende muchos coqueteos que la película hace, pero a final de cuentas para mí ha sido muy gratificante cada vez que la película se ha podido presentar en el extranjero, el que la gente ve la película y se divierte mucho y de pronto dice lo que hablábamos al principio, ¿no? Perdóname, esto no es privativo de México o no es privativo de Latinoamérica o del tercer mundo. O sea, creo que la corrupción, por desgracia, es un fenómeno muy, no solo la corrupción, sino el autoritarismo y la impunidad, son fenómenos pues muy extendidos a lo largo del planeta y ha sido muy interesante esa respuesta, ¿no? De pronto, cómo perciben la película, independientemente de qué tanto entiendan ciertos matices o ciertas anotaciones que para nosotros son muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, lo que tanta polémica despertó, ¿no? El que por primera vez se hable de símbolos tan contundentes de nuestra historia como el logotipo del PRI, la figura presidencial, la bandera y todo esto. Pero bueno, la gente en el extranjero no le da tanto énfasis a eso y sin embargo se quedan con la historia, con el cuento, con estos personajes que son lo que retratan y los que llevan hacia adelante este conflicto. Lo más local es lo más universal, acuérdate, claro, ¿no? Sin lugar a dudas, y lo vengo a descubrir aquí, créeme que en algún momento dado mis otras películas había tratado yo de ser más universal y creo que en ese sentido había un poco perdidome en tratar de pronto no ubicar, no contextualizar, no hablar de cosas tan cercanas, pero creo que también es un proceso de madurez personal y profesional. Algún crítico abordaba el tema y decía que efectivamente en esta cinta te ves ya mucho más realizado y que has vuelto a lo nuestro, como que aterrizaste y te diste cuenta que hay un lenguaje, que hay un paisaje y que hay situaciones que nos corresponden y que yo creo que los creadores tienen la obligación de captar para contárnosla, para dejarlas como un testimonio. Esta película será un testimonio dentro de 10, 20 años. ¿Cómo será vista, Luis? No tengo la menor idea, Cristina. Ahora sí que no me lo imagino. Creo que va a ser importante porque, en fin, a final de cuentas sí va a ser un referente de un país, ¿no? Va a ser un referente de una época, de un momento, no solamente en el que está ubicada la película, sino creo que a final de cuentas, y hablando de espejos, la película funciona muy bien para hablar de un momento concreto de la historia, que fue la época de Miguel Alemán, pero también la película funcionó en muchos aspectos como un espejo de lo que estábamos viviendo actualmente en el país, ¿no? De lo que seguimos viviendo y que yo mismo me pregunto, pero no tengo respuesta, de si lo seguiremos viviendo. Lo que sé es que las voces de nuestros amigos también son un espejo de cómo vieron tu película y yo quiero que tú te enteres de lo que dice Sergio Estrada. Felicito a mi tío, el señor Estrada, por su película La Ley de Herodes. Rogelio Córdoba, quisiera preguntarle al señor Estrada en dónde filmó La Ley de Herodes. Es también una pregunta que yo quiero hacer. Una felicitación a la señora Pacheco por sus excelentes entrevistas. No es por mí, es por los invitados que tengo aquí. Tengo muy buena suerte. Me encanta tener buenos invitados que me hacen hacer buenas entrevistas. La película, ¿dónde la filmamos? Mira, yo cuando escribí el guión tenía la idea de llevarla lo más al norte que pudiera. Había pensado en filmar la película en Chihuahua o en Sonora, por el paisaje desértico, la aridez del paisaje. Y bueno, por cuestiones económicas que no me alcanzaba, no pude llegar tan lejos, pero hice una muy intensa búsqueda de locaciones y por suerte encontré un lugar maravilloso que está entre la frontera entre Puebla y Oaxaca. Es maravilloso. A 45 minutos de Tehuacán, Puebla. Y bueno, y ahí construimos el pueblo, gracias a un equipo de arte muy bueno, talentoso. Sí. Construyeron el pueblo completo, todos los exteriores en ese lugar, y todos los interiores se construyeron en los estudios Churubusco. Además, frente a la presencia impresionante de la señora Isela Vega, impresionante de verdad, una mujer enorme en todos sentidos, están esas tres mujeres de la vida airada, como alguien diría cursimente, que están siempre silenciosas y tristes. Son como un coro, son como un eco, son tres personajes
formidables. Nunca pronuncian una palabra, ni siquiera cuando Damián les pregunta que cuándo están cobrando. Ya como. Él va a hacer su trabajo, pero de pasadita. Perdón que me ría, pero es una escena muy graciosa. No, fíjate que, hablar, por ejemplo, de Isela Vega, para mí fue una suerte enorme, porque para mí ella hizo algunas de las películas más importantes del cine mexicano y algunas extranjeras, entre ellas una de mis películas favoritas, una película muy mal, que se filmó en México, pero de un director norteamericano que se llama Sam Peckinpah, que se llama Tráigame la cabeza, de Alfredo García. Es una película para mi gusto extraordinaria. Y bueno, yo durante muchos años trabajé como asistente de dirección y conocí a Isela por mi padre desde muy chico. Y bueno, por suerte ella estaba viviendo en Los Ángeles, le mandé el guión y ella se animó, y pues para mí fue un honor trabajar. Y creo que de hecho la construcción del personaje pues es solo de ella también, ¿no? Y sí, fue un honor para mí haber trabajado con Isela. Pues ojalá que ella esté escuchando lo que dices, porque me parece muy importante. Se lo he dicho, de viva voz. No, además se rescata la capacidad histriónica de esta mujer, en la que todo el mundo pensaba, pues de alguna manera solo por su belleza o por su euforia o por su arrojo, pero aquí está demostrando que es simplemente una actriz. Y lo mismo la señora Guijara, que realmente es un trabajo extraordinario, y el señor Gil. Bueno, es que todos tuviste un reparto. Mucha suerte, mucha excelente. Suerte. Mira, te voy a decir otra cosa que, por ejemplo, para mí es importante en la película y el hacer la película, que de pronto el cine mexicano parece que se reinventara cada X tiempo y empiezan a ponerle etiquetas del nuevo cine mexicano, del nuevo cine mexicano, del más nuevo cine mexicano. El ultranuevo. El ultranuevo cine mexicano. Y yo en lo personal creo que es fundamental reconocer una tradición de la que venimos, una tradición muy importante en la que a lo largo del siglo ha habido películas muy, muy importantes. Y en la película para mí fue muy como algo que le daba a la película un valor adicional que probablemente mucha gente no lo perciba, como tomar lo mejor de dos mundos, ¿no? Una nueva generación de actores y de gente que, en fin, que tenemos no muchos años en esta profesión, pero también actores que tienen una larga trayectoria, ¿no? Como Memo Gil, Ernesto Gómez Cruz, Salvador Sánchez, Isela Vega, tú lo mencionabas, y bueno, y luego actores de una generación pues más reciente que de alguna manera se identifican con este mal llamado nuevo cine mexicano, como Damián Alcázar, Leti Guijara, Chucho Ochoa. Cuando vi esas tres mujeres silenciosas y quietas, pensé en ese cuadro de Rodríguez Lozano, donde aparecen tres mujeres cubiertas con una misma tela, con una tela blanca. No sé si es la misma o no, pero dan la impresión de un fantasma. No, y que de alguna manera el Indio Fernández y Gabriel Figueroa lo usaron mucho como parte de su iconografía famosa, como este lenguaje de innovación, y en la película hay un homenaje también a Emilio Fernández. Eso te iba a decir, hay un reconocimiento a todos los directores, a todos los cineastas que te han alimentado. Pues yo creo que además también importante que la gente no crea que los cineastas en México surgen por generación espontánea, ¿no? Que brotan de pronto debajo de una maceta, o que de las escuelas de pronto empiezan a tener una resonancia como tal, sino que creo que lo más importante, si ahora realmente el cine mexicano consolida un espacio que ha venido ganando a lo largo del último año, con mucha mayor presencia, mucho mayor reconocimiento de parte del público, mayor asistencia a las salas a ver las películas, y en fin, muy importante lo que se ha dado en este último año, pero que no, nosotros que lo hacemos, y creo que el público tarde o temprano lo va a reconocer, es que venimos de esta larga tradición, ¿no? En el que ha habido cineastas muy importantes, películas muy importantes, que se han vuelto no solamente referentes como parte de nuestra cultura, de nuestra manera de entender el país, sino de quiénes somos, a final de cuentas. Hablábamos de un homenaje a los directores que de alguna manera han nutrido tu conocimiento, tu acercamiento, tu profundización al cine. No quiero ser indiscreta, pero me gustaría saber en qué aspecto también es un homenaje para Pepe Estrada, el Perro Estrada, que fue tu padre. Fíjate que en muchos aspectos, ¿no? Creo que a final de cuentas mi papá fue mi mejor maestro. Tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con él en sus últimos largometrajes, de hecho en el último que íbamos a filmar, que no filmamos, que fue Las batallas en el desierto. Y bueno, evidentemente hay un homenaje, pero hablando de ello en concreto, una de las críticas que sacaron de la película que a mí más me gustó y más me emocionó fue una de ellas que hablaba que donde estuviera mi papá se estaría muriendo de la risa, porque esa era una película que a él le hubiera gustado probablemente hacer en su época, ¿no? Seguro. Mi papá siempre manejó mucho este sentido del humor muy negro, muy ácido, no solo en sus películas, sino en la vida real. ¿Sabes a quién le hubiera gustado también dirigir esa película? Alberto Isaac. Pues probablemente. Yo siento que le hubiera encantado. Con Alberto no tuve tanta cercanía como para saber si le hubiera gustado o no, pero con mi papá yo creo que sí tiene muchos elementos, ¿no? Y a final de cuentas mucho de lo que sé del cine, si no es que todo, pues se lo aprendí a mi padre trabajando de cerca. Es bonito poder hablar del Perro Estrada con cariño y con agradecimiento por todo su trabajo.
Hay un aspecto de tu trabajo que a mí me interesa mucho, la asistencia de dirección. Fue una trayectoria, fueron años largos dedicarte de picar a esto. piedra. Sí, ¿esto qué significa para ti como pues, parte de tu formación de director? Mira, yo creo que a final de cuentas es la mejor escuela, ¿no? Evidentemente tuve la oportunidad de pasar por las dos escuelas, con muchas críticas a las dos, evidentemente me dejaron algo, pero algo que no es muy, que yo revele como algo novedoso, es que por desgracia el cine no se puede aprender a hacer en una escuela, claro. Se puede aprender muchos elementos técnicos, que apoyan la historia, película, claro. Que apoyan tu formación como cineasta, pero a final de cuentas yo soy de la opinión que el cine solo se puede aprender haciéndolo, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de trabajar con directores, en algunos casos como aprendiz, en otros ya como asistente profesional, pues de los más importantes de México. Y creo que a final de cuentas creo que eso es lo que me dio bases no solamente para ser director, sino también en algo que a mí no me gusta mucho hablar de ello, pero que a final de cuentas es lo que me ha permitido hacer las películas que quiero, que es la de productor, ¿no? Me dio una manera de entender muy claro cuáles son las bases de este negocio, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, esa parte de mi formación, a final de cuentas, creo que si en algo se puede reconocer las películas de una generación que recientemente ha salido, es pues que tiene un acabado técnico bastante impecable y eso se debe, creo que sobre todo a esta posibilidad de tener una cercanía con un cine profesional. Hay una película tuya, Ámbar, creo que tenemos un tren de imagen de esa cinta que es muy bella físicamente, pero he escuchado algunos comentarios de quienes dicen que es la parte menos fuerte de tu trabajo, que fue un juego, que fue un divertimento, que te dejaste arrastrar por el aspecto plástico. No sé hasta qué punto es así. ¿Cómo te sientes? Tú hablabas de autocrítica. Yo hablaba de autocrítica. Con todo respeto, mira, te voy a decir realmente de dónde veo yo la crítica de Ámbar. Creo que ha sido una película muy malentendida. Evidentemente, nadie es monedita de oro, ni espero que a la gente, ahí está Pedro Armendáriz otra vez, por cierto. Uno de mis amuletos favoritos. Mira, el problema de Ámbar es que creo que fue una película que se pasó de ambiciosa en todo, tanto en temática como en sus elementos de producción. Era una cinta muy ambiciosa. Que te engolosinaste un poco, ¿no? Pues más que me engolosiné, yo creo que era demasiado grande el paquete. A lo mejor yo todavía no tenía la madurez como cineasta y evidentemente la necesidad de involucrarme en el área de producción pues fue una responsabilidad muy grande porque era una película muy ambiciosa en términos de la construcción de escenografías, todo lo que se ve ahí estuvo hecho en concreto para la película. Y, en fin, yo sí siento que probablemente a la película le faltó mucho trabajo, probablemente más en ciertos aspectos de lenguaje, de rigor dramático, pero bueno, a final de cuentas es una parte importante de mi vida, como que cada película representa algo importante de tu vida, haces tan pocas, claro. y les dedicas tanto tiempo a cada una de ellas, que bueno, a final de cuentas sí, desde una posición muy autocrítica, creo que Ámbar tiene muchos problemas, pero que también tiene muchas cosas rescatables, sobre todo creo que en el manejo del lenguaje, en la construcción visual de la película. Es una película muy novedosa y muy inédita, y es una película a la que yo le tengo mucho afecto. Desgraciadamente pues le fue muy mal y para mí fue un trancazo muy duro. Eso tenemos que ir a un corte, pero te hago una pregunta y contéstamela con un monosílabo. ¿Volverías a hacer Ámbar? Sí. Vamos al corte. Seguimos conversando con Luis Estrada. Usted conoce sus películas y bueno, tomamos como pretexto realmente para esta charla que nos debíamos hace mucho tiempo, el éxito y toda la controversia que hubo en torno a La Ley de Herodes. Hace un momentito hablábamos de Ámbar. Le pregunté si él volvería a filmar esta película y me dijo sí, sin dudar. Yo le quiero preguntar, ¿una buena película parte de un buen texto o puede ser una buena película aunque no tengas un buen texto? Yo creo que no hay fórmulas, que las dos cosas se pueden dar sin lugar a dudas, ¿no? De hecho ha habido grandes películas que se han filmado sobre texto, probablemente una de las más famosas sea Sin Aliento de Godard, sí, que se hizo con un argumento escrito, o El Mensajero, en fin. Pero hay un maridaje y muy difícil de romper entre el cine y la literatura, en el que de pronto los textos adquieren un peso en el que creo que lo más complicado es saber hasta qué punto lo tienes que respetar. Y Luis, creo que probablemente en el caso de Ámbar, perdón. Probablemente en el caso de Ámbar, Hugo es uno de mis escritores favoritos, Hugo Iriart es uno de mis escritores favoritos. Evidentemente tuve la posibilidad de trabajar muy cerca con él todo el argumento, la adaptación de su texto hacia el cine,
pero creo que en un momento dado lo respeté su texto demasiado y probablemente ahora con esta perspectiva, cuando te digo sí la volvería a filmar creo que con este entendimiento que me ha dado un poco más de experiencia y un poco más de madurez, del saber que no habría que haber respetado tal vez tanto su texto, sino haberlo destrozado un poco más. Y creo que hubiera aceptado encantado. Una película, es decir, la base de una película es el guión. Sin lugar a dudas. Indiscutiblemente, y poco se habla de los guionistas. Por cierto, qué bueno que has tenido como colaborador también a Vicente Leñero, que es un excelente escritor y periodista. Sin lugar de los mejores. ¿Hasta qué punto un director tiene derecho de alterar un texto, de alterar una historia? Yo creo que todo. Yo creo que el autor de una película, el que firma la película como si fuese un cuadro o si fuese una novela, es el director. Y el director es el que debe de tener la última palabra. Yo creo que el guión, evidentemente, debe de tener una solidez y debe de ser, pero creo que el único que puede tener la capacidad, y ahí es donde adquiere una presencia fundamental, la diferencia entre lo que puede ser un artesano o un artista, hablando de un director de cine, es la capacidad que tenga de hacer de ese texto su propia obra, y un director es el único que tiene la capacidad de ver la película completa. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la Ley de Herodes, que antes de hacerlo, para referirme a una película que creo que mucha gente conoce, el mayor miedo era que la película se iba a mover en un tono y en un género muy difícil, ¿no? En el que de pronto podría ser o lo sublime o lo ridículo, por esta especie del humor tan negro, de algunas cosas tan sórdidas. Y aún a la hora de hacer la película, había mucha gente que decía, ¿hacia dónde está yendo? Y creo que en ese sentido sí. Si alguna relevancia tiene la presencia de un director como autor de una película, es que es el único que la puede ver y la puede entender de principio a fin. Ordenas el caos. Exacto, una vez más. Sin lugar a dudas. Tenemos muchas llamadas. ¿Quieres oír? Elena Sampietro dice, felicito al señor Estrada por su película La Ley de Herodes. Loreto de la Garza le mando un saludo y una felicitación muy especial a mi amigo Luis Estrada por el premio tan merecido. Por todos los premios ha recibido muchos. Por lo pronto, déjeme recordarle que La Ley de Herodes recibió por lo menos 10 Arieles y el reconocimiento de muchas personas. María de Jesús García, felicidades al cineasta Luis Estrada por su película, por sus películas. Bernardo Servín, felicito al señor Estrada por su película. Yo siento que el protagónico se asemeja mucho a un ciudadano estadounidense de hace algún tiempo. ¿Tú crees? No, yo creo que se asemeja a un ciudadano mexicano de hace no mucho tiempo y del que se ha hablado muy recientemente. Ojalá nos puedas dar una película de este género que son tan poco difundidas, y muchas felicitaciones al cineasta y a la señora Pacheco. Muchas gracias. El personaje que hace Damián Alcázar es encantador y de veras es un homenaje a Tintán. Yo creo que sí. Sin lugar a dudas. Desde luego, y nos da aprovechando su parecido físico y en el tono de la película. Bueno, yo quiero presumirles que Damián va a estar aquí muy pronto. No pudo venir hoy por razones de trabajo, pero ya estamos apalabrados. Victoria Broca Andrade, ¿cómo se trabajó el guión de esta película? La presencia de Sampietro y de Leñero creo que es muy importante. Y de Fernando León, ¿no? Fuimos cuatro personas que trabajamos el guión en conjunto. Mira, el guión en un origen, todo lo que es el argumento y los primeros tratamientos de la película los hicimos Jaime y yo. Jaime Sampietro y yo, que ha sido guionista en todas mis películas y aparte de ser uno de mis mejores amigos. Y bueno, llegó un momento en el que después de varios tratamientos que sufre la película, porque primero uno hace un argumento, después comienza a hacer la adaptación del libro cinematográfico, del guión ya en sí, después llegó un momento en el que medio estábamos atorados en ciertos aspectos no solo de la estructura, sino sobre todo del manejo del lenguaje. De pronto hay cosas que se vuelven muy complicadas, cosa que tú como escritor haces perfecto, que es poner a hablar a los personajes como hablarían los personajes, naturalmente y en ese contexto. Y bueno, y creo que en ese sentido la aportación de Vicente pues fue muy importante. Formidable. Él es un dramaturgo, excelente, creo que de primera, y creo que como dramaturgo pues su herramienta principal pues es esto, ¿no? El diálogo, la palabra, el lenguaje el dicho por cada uno está presente de cada uno de ellos. Y bueno, y en ese sentido como que fue muy importante la participación de cada uno de ellos, y ya en el último tratamiento pues fue donde participaron Vicente y Fernando León. Fíjate qué interesante. Mireya Díaz dice, en una oportunidad utilicé la película La Ley de Herodes como material didáctico con mis alumnos de preparatoria. Resultó un excelente estímulo para que los muchachos empezaran a elaborar ensayos literarios. Fíjate qué interesante, ¿no? A mí me parece sensacional que lo haya utilizado. Fue muy positiva la película en esa materia. Patricia Ruiz, felicito al cineasta y cree que su película fue una influencia para las votaciones del 2 de julio. Pues creo que es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que imposible. Y yo tengo un argumento que no sé qué tan convincente sea, pero insisto
en que la realidad de este país es mucho más contundente que cualquier película, ensayo, novela, texto, telenovela, como para tomar una decisión de esa magnitud. Bueno, además lo estamos viendo todos los días. La realidad supera con mucho a los escritores y a los cineastas. Yo siempre me pregunto qué hace un novelista que termina una novela y el día siguiente de dónde saca algo que nos pueda sorprender, porque realmente todos los días la realidad nos cuenta historias. En los últimos días más que Bueno. Dania Yáñez dice, hasta la fecha se ha recuperado toda la inversión que se hizo con esta película, y creo que sí. No, por desgracia no. Fíjate que ahí también hay muchos mitos y malos entendidos. El cine tiene un proceso de recuperación muy largo. A final de cuentas, La Ley de Herodes fue una película muy exitosa, pero bueno, pues algo que históricamente hemos hablado mucho los cineastas, que es un poco complicado de explicar, es la repartición famoso del peso en taquilla y de qué tanto de lo que entra en taquilla se quedan los exhibidores o dueños de las salas, qué tanto se quedan los distribuidores. Yo espero que en un futuro, si la película tiene algún tipo de ventas al extranjero y todo eso, se pueda recuperar la inversión, pero por desgracia hasta el momento todavía no. Francisco Soto, felicidades al cineasta Luis Estrada por su fantástica película La Ley de Herodes. Es lo mejor que he visto en los últimos años del cine mexicano. Nos quedan 4 minutos. Tú hablaste del cine mexicano, dices que está evolucionando, que va caminando, pero te preocupa porque no sabemos a dónde va. Tenemos muy buenos directores, muy buenos actores, tenemos buena acogida en los festivales internacionales. Ahí está una prueba reciente, el triunfo de Arturo Ripstein en el Festival de San Sebastián, que es un festival importantísimo. Felicidades, Arturo, y desde luego a Paz Alicia García Diego. A mi maestro. Es tu maestro, por supuesto. ¿Qué sentirá cuando te ve? No sé, habría que preguntarle a él. Es lo que se dice siempre en estos casos, ¿no? ¿Qué sentirá tu maestro cuando te ve? Pero yo lo que te digo es, ¿a dónde va el cine mexicano? No lo sé, Cristina. Creo que está viviendo un momento muy interesante, sobre todo por este reencuentro con un público que está asistiendo masivamente a ver algunas películas, que de pronto mucha gente toma solo estas excepciones como para trazar un panorama. Digo, en medio de estas películas muy exitosas que ha habido a lo largo del año, en el que evidentemente hay que hablar de Amores Perros, que ha sido pues muy importante, lo que ha marcado como referente de una película que fue muy exitosa en un circuito de festivales, pero que también tuvo una muy buena acogida del público. Pero también ha habido muchas películas que no han funcionado. Un poco la apuesta y lo difícil es si esto se puede llegar a consolidar. Evidentemente estamos produciendo muy pocas películas. Te cuento rápidamente que cuando yo comencé en esta profesión se producían entre 100 y 120 películas al año, y los últimos 10 años hemos estado produciendo un promedio de 10 o menos películas. Pero Fons tiene una teoría muy interesante. Dice, efectivamente se producen 15 películas y no 115, pero es que antes se producían 115, de las cuales eran 15 buenas. No, o sea, pero había mucho rellenito. En esto muy difícil de definir qué es el cine, qué es un arte, qué es una industria, qué es un medio de comunicación, que muchas personas lo ven como negocio, que otras nada más lo ven como solamente una manifestación artística, y creo que tiene un poco de todo ello. Yo creo que es fundamental que vuelva a recuperar el espacio que tenía como entretenimiento popular, que en muchos aspectos lo ha dejado de ser, y yo difiero de Jorge Fons, en la medida en la que yo creo que se hagan más películas, habrá mejores películas. No, por supuesto. Además son directores a los que vemos un año y luego dejamos de verlos 2 años y luego 3 años. O 10. Y queremos seguir mirando. Además, yo creo que ahí, como en todo, se pierde la mano. Y yo no quiero perder la mano en un sentido. Yo pienso que toda obra debe ser reconocida, y en toda obra debe reconocerse a su autor. Así como reconocemos una película, tenemos que decir que esta pieza maravillosa es una pieza de Talavera, de San Mateo Nopal, Estado de México. A los artesanos de esa comunidad les agradecemos su imaginación, su talento y su amor por la tradición y la memoria que está en esta pieza. Yo pienso que los artesanos deben ser reconocidos en su tarea, en su actuación. ¿A dónde va el cine mexicano? No sabemos, es difícil saberlo. Hay muy buenas, hay buenos indicios, es interesante, lo que está pasando es interesante. Hay una búsqueda, hay una profesionalización, ya no nada más agarro la camarita y me lanzo, etcétera, etcétera. Se están haciendo experimentos interesantes y demás. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente hay muchas llamadas, pero no quiero que te vayas sin que nos digas ¿a dónde va Luis Estrada? ¿A dónde va Luis Estrada? A dormir a sus hijos al ratito. No, me refería a mis hermosos hijos, no. ¿A dónde voy? No, yo creo que, bueno, o sea, no sé hacer otra cosa, no he querido hacer otra cosa en mi vida. Muchas veces la gente que se dedica al cine por
por necesidad o por gusto hace muchas otras cosas. Yo a lo largo de mi carrera solo me he dedicado al cine y pues ahora sí que hacer más películas. ¿Cuántas y cuándo? Pues muy difícil de saber. ¿Sobre qué? También muy difícil de saber. Hay una realidad muy dudas, excitante y bullente. A la vuelta saliendo de aquí te vas a encontrar un montón de historias. ¿Eres de los que van pepenando historias por toda la ciudad mientras caminas? Sí. Sin lugar a dudas. ¿Se te antojan los rincones, los rostros, las miradas, los lugares para hacer una película? Sí. ¿Cuál es el rincón de la ciudad que en este momento, cierra los ojos y ábrelo, te gustaría que fuera tu escenario? Mi casa. Bueno, pues allá regresarás a tu casa, pero yo sigo insistiendo que hay aspectos de la vida en la ciudad y desde luego aspectos de nuestra vida en sociedad que están todavía rezagaditos, que no los hemos tomado, que hemos hablado poco de ellos. Yo creo que cada quien encuentre esos temas a su gusto según lo que va buscando. Lo mismo ocurre con el cine, vamos al cine, vemos una película y encontramos en cierta manera lo que estamos buscando, pero también descubrimos muchas cosas. Creo que en el caso de La Ley de Herodes ocurrió mitad y mitad. Encontramos lo que conocíamos y descubrimos muchas cosas que habíamos ido dejando pasar. Desde luego todo quedó concentrado en esa memoria formidable, fascinante, que nos hace soñar y que nos hace vivir, que es el cine. A Luis, gracias por amar tanto el cine. Gracias por darnos esta película y por hacernos reflexionar. Y a ustedes muchas gracias por todas las llamadas que llegaron a través de nuestros números telefónicos. Como siempre, le vamos a entregar esas voces a nuestro invitado y a usted le invitamos también a que nos acompañe el próximo viernes de 8 a 9 de la noche aquí en Canal 11. Seguiremos como siempre conversando. Muchas gracias.